Hola, hoy quiero hablarte del perdón. Hay una historia con un terrible desenlace, pero con un buen final. Es acerca de un chamo llamado José, quien experimentó la traición, la calumnia y la injusticia. Pero esto fue exactamente el plan que Dios tenía para poder encontrarse con él en el momento perfecto. Y al final la obediencia lo enseñó a perdonar. ¿Pero qué es el perdón? De acuerdo con la Real Academia Española, las palabras perdón y perdonar provienen del prefijo latino per y del verbo latino donare, que significan respectivamente pasar, cruzar adelante, pasar por encima de, y donar, donación, regalo, obsequio, dar. Y depende de su procedencia, puede implicar la idea de remisión, cese de una falta, ofensa, demanda, castigo, indignación o ira, eximiendo al culpable de una obligación, discrepancia o error. El tema del perdón es el eje de todo mensaje bíblico. Jesús enseñó a perdonar con la enseñanza directa, mediante las parábolas, con acciones y por supuesto en la cruz. Cuando Jesús enseña a orar, Él incluye algo que todos tenemos que dar por sentado. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esto en realidad es porque nos da instrucciones de cómo funcionan las cosas. Jesús indica que hay deudas, es decir, culpas, y cada culpa crea un resentimiento, y por lo tanto una represalia o venganza. Y Jesús indica que la culpa puede ser superada solo con el perdón, y no mediante actos que causen algún daño. Y así es el perdón de Dios. Él perdona nuestras culpas cuando nos arrepentimos, pero su perdón tiene sentido si nosotros también perdonamos a quien nos ha hecho un daño. Un hombre llamado Mateo, que conocía a Jesús, afirma que Jesús dijo: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y la Biblia tiene muchas referencias claras sobre el perdón. Sin embargo, te las dejo de tarea. El perdón y la gracia son antinaturales, pero la gracia es el catalizador que convierte la culpa en gratitud. Se puede estar agradecido en pandemia, en medio de un divorcio, sin alimento, con el periodo, con la menopausia, sin haber dormido, al descubrir una infidelidad, con un dolor de cabeza, luego de que muera alguien. En fin, en los momentos difíciles de la vida se puede estar agradecido. Jesús estuvo agradecido en un momento difícil. Difícilmente alguien escribiría sobre traición y gratitud en la misma oración, porque no combinan, no van juntas. La noche que Jesús fue traicionado, Él tomó pan y dio gracias. Si es difícil encontrarlo en una misma frase, imagínate encontrarlo en un mismo corazón. La noche en que fue traicionado, dio gracias. Allí en la misma mesa, en un lado estaba Judas, el que lo traicionaría, y también en la misma mesa estaba Pedro, quien literalmente lo negaría en cuestión de horas. Hacía un rato atrás que ambos habían sumado 4 pies sucios, pies que hacía un rato habían sido lavados nada más y nada menos que por el dueño del universo, el que acomodó el cosmos en su lugar, el que les dio a ellos la vida. Esos pies recién limpios estarían horas después en el patio de Caifás traicionando al Señor por 30 miserables monedas de plata. Así que no digas que no se puede, porque sí se puede. En la noche más oscura y más difícil del Señor, Él encontró un motivo para dar gracias, encontró un motivo para perdonar. Terminemos la historia de José. En algún punto de su vida, Él recibía visitas a su casa, egipcios que venían a visitarlo a él o a su esposa que era egipcia. Y allí se sentaban a su mesa todos esos que no tenían sus mismas convicciones, ellos que desconocían la procedencia suya. Sabían que era un extranjero, pero no conocían que era hebreo, ni cómo era su Dios, ni cómo se le adoraba. Así que José tenía que buscar la manera para saber cómo hablarles de Dios. Y probablemente no la había encontrado hasta que tuvo 2 hijos. Cuando había visita en medio de todos esos egipcios, los llamaba: olvidar, pon la mesa. Dios me hizo fructificar, acomoda las sillas. Que justamente es lo que significa el nombre de Manasés y Efraín. Y alguien le preguntaba: disculpa, ¿cómo llamaste a tus hijos?
Y José le respondía: dame media hora y te lo cuento, ven, siéntate. Porque eso justamente es lo que hace Dios. Establece el perdón como una necesidad, y cuando perdonas, tú olvidas, y cuando olvidas, Dios te hace fructificar, porque Dios es el único que puede hacernos feliz, por lo que debemos desprendernos de todo eso que está incomodando la fructificación que Dios nos da. Así que hoy, no esperes que vengan a ti pidiendo perdón, tú ve y perdona, pero tampoco esperes que te perdonen, anda y pide perdón, que al final de cuentas, ya Dios a todos nos perdonó, y ni tú ni yo somos superiores. Feliz y bendecido día. Hasta la próxima cápsula del corazón.